Está invitado Joaquín Ley, es un chileno que ya le dio por ser colombiano, nos quiere mucho, músico, cantante, crítico de cine, tiene su plataforma, hace su trabajo de comentarista de cine, invitador a ver películas, ama el cine colombiano y está con nosotros Joaquín hoy. Muchas gracias, Germán, muy bonitas palabras. Y sobre todo que el cine, lo hablábamos ayer con algunos compañeros, lo rico de ver una película es poder hablar de la película después. Y después de una conferencia como las que hemos tenido, pues uno queda con muchas incógnitas, muchas interrogantes. Precisamente, yo voy a hablar sobre los derechos de autor, que era muy importante conocerlos, y precisamente retomando lo de María, yo tuve un cineclub durante algún tiempo, se llamaba Amigos del Cine en Bogotá, y eso era una sufridera y saque plata porque no nos daba, hasta que llegó un momento, no, ya el bolsillo no aguantó, y íbamos a la embajada de Rusia, íbamos a Warner, nos prestaban tal película, no, esa ya la destruimos, pero le tenemos esa, ok, hacemos un ciclo de ciencia ficción o de cualquier cosa, con tal de mostrar todo ese bagaje de películas que se iban perdiendo y que las iban quemando, que es una tristeza. Entonces voy a empezar hablando sobre Ejeda. Ejeda es la entidad, la gestora, que cuida el patrimonio de los productores que se tienen que meter la mano al bolsillo, tratar de ubicar presupuestos para poder hacer sus películas, que es muy difícil. Y a mí me encanta, después de ver una película colombiana, yo veo mucho cine colombiano a pesar de ser chileno, pero me encanta y encuentro que las historias que se cuentan aquí en Colombia son maravillosas y no son aburridas. La gente, yo les digo, hay que ver cine colombiano. No, es que todo es narcotráfico, guerrilla. No, señores, hay unas historias bellísimas y muy bien contadas. El otro día hablaba con Juan Pablo Raba sobre una producción que se hizo acá, una coproducción, y él me decía, estoy en Cali haciendo una producción, me vine aquí para la entrevista, pero ya todos los equipos técnicos, los jefes de los equipos técnicos son colombianos, y eso quiere decir de la calidad del cine que se está haciendo aquí en Colombia y de las posibilidades que tenemos aquí en Colombia, ¿sí o no, Henry? Bueno, Ejeda es la entidad que ante todo trata de ayudar al productor, se encarga de gestionar algunas modalidades de derechos de comunicación pública, tales como proyecciones, lo que hablábamos, que uno cuando yo tenía el cineclub, uno iba a Warner y te prestaban la película por una plata y tú tenías que tomar un taxi porque para llevar 8 latas en la época en que era el celuloide pues era muy difícil. Ahora con la posibilidad de tener todo digital pues las cosas se facilitan mucho, y cuando estuve dirigiendo el cineclub en el Club El Nogal teníamos la posibilidad de muchas películas poderlas ver porque tenían conexión a internet, otras hablaba yo con la gente de Cineplex, que eran socios de allá, y sin problemas y con autorización de ellos poder presentar sus películas. Pero ante todo, la diferencia entre una obra y una grabación audiovisual, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde van mis derechos como productor? Y es que la obra audiovisual es una creación original expresada mediante imágenes, incorpora de alguna forma las apreciaciones de un autor. En cambio, la grabación audiovisual es la fijación de un plano o secuencia en conjunto con imágenes que pueden corresponder a una obra. La diferencia es que puede ser una telenovela, puede ser una película, la otra es un programa de televisión. Esa es la diferencia básica y lo resumo así para que lo tengan en cuenta. Entonces yo, como productor, hago una película, tengo que buscar gran cantidad de dineros para poder hacer eso. Tú que haces películas
digamos, muy difícilmente, o que conoce gente que hace películas de una manera muy artesanal, que están empezando, pues uno dice, no, ahora con la tecnología, con una camarita de estas, con una camarita de fotografía se puede hacer un video y puede hacer algunos planos, pero yo siempre le decía cuando daba clase en la universidad, uno puede hacer una película buena o puede hacer una película excelente desde el punto de vista de la cámara. Yo puedo colocar un trípode y hacer una escena, pero yo también puedo mostrar más con un movimiento de cámara. Eso me implica que tengo que poner un riel, un dolly, qué sé yo, la iluminación tiene que cambiar, pero voy a mostrar más cosas porque la cámara te está hablando de alguna forma, no es una cámara quieta como un espectador, sino la cámara está contando cosas, que es importante, y esa es la visión que tiene un productor. El productor se reúne con el director y dice, podemos hacer esto o podemos hacer esto otro. Básicamente esos son lo que nos cuida Ejeda, que es muy fácil, digamos, si uno es productor, que le cuiden sus derechos. Es más, Ejeda hace parte de varios festivales de cine, como el Palatino, y entonces, gracias a eso es que las películas colombianas también tienen cabida en estos festivales tan interesantes. Por el otro lado está vamos a decir, Fondask, que nos protege los derechos de autor. Una persona escribe un guión o saca de un libro una idea para hacer una película, y qué mejor, pues él se arma todo este tinglado y también él tiene que recibir unos derechos. Estos derechos antes se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque no había una legislación colombiana, porque eso tiene que ser recíproco. En España había unos dineros, precisamente Betty la Fea fue una de esas novelas que se presentó en muchos continentes, doblada, qué sé yo, pero la película, digamos, la novela era tal cual con los actores colombianos. Entonces, al presentarlo allá, lo que hace una sociedad de gestión es recoger unos dineros especiales para pagarle al director, para pagarle, en este caso era Mario Rivero, que fue profesor mío en Focine cuando hice un curso, para pagarle al escritor, que era Fernando Gaitán, que son derechos que no se pierden nunca, y a medida, mientras se sigue presentando la novela, que las vuelven a presentar aquí en los canales de televisión, RCN vuelve y coloca de nuevo su novela para tapar algunos espacios que no tienen claros, pero porque esa novela, a pesar de que uno lo ha visto, lo mismo que pasaba con El Chavo, a pesar de que uno lo ha visto miles de veces y ha repetido, es muy entretenido, y son, digamos, productos audiovisuales que vale la pena repetirse, porque como Chaplin, como tú nos decías, uno ve una película, la puede repetir 20 veces y uno se sigue riendo y sigue viendo la magia que tenía este gran director y actor, por supuesto. Entonces, los directores de todas partes del mundo vienen y tienen una platica para ellos, pero Colombia no podía recibir esa plata porque no existía una ley, la ley Pepe Sánchez, que fue la que le dio la posibilidad, la ley aprobada 1835 del 2017, que le dio la posibilidad de crear una sociedad de gestión. La sociedad de gestión, ante todo, es la encargada de, si se presenta una película aquí en Colombia, una plata va también para el director español, que es el dueño de esa obra por sus derechos de autor, o el escritor, en el caso de que él no haya sido, digamos, el que haya escrito el guión. Entonces, así como España, ¿qué? Mauricio, ¿qué pasó? ¿Qué vas a comentar? No,
estaban pidiendo una bueno. latina, ¿no? Bueno, continuamos diciendo que así como en España no había, España tenía esa ley y Colombia no la tenía, y eso tiene que ser recíproco. Yo te doy una plata que te tengo acá, pero tú me tienes que dar una plata que recibes de las proyecciones españolas de España que se hagan allá. Entonces, para eso no podía ser yo voy a poner a reunirme platica y se la voy a mandar así nomás. Eso tiene que ser bajo una ley, que fue la ley Pepe Sánchez en el caso de los directores, que después de mucho se logró. Y por el otro caso está DAS y Redes. Redes es la que pelea por los derechos de los escritores. Y por otro lado está la de los actores, que se llama precisamente Actores, que ahorita comentaban sobre los actores profesionales y los actores naturales. Yo he hablado mucho de eso y me parece muy interesante porque hay actores que empezaron como actores naturales. Les hablo nomás de Judy Pedraza, Ramiro Meneses, exactamente, sí señor, que empezaron, pero les picó el gusanito de la actuación y ya empezaron a hacer cursos de actuación para poder representar lo mejor posible el personaje. En una charla que tuve precisamente con Víctor Mayarino, yo le decía, ¿tú qué piensas de los actores? Pues hay actores que han hecho muchísimos cursos y siguen haciendo cursos y siguen preparándose para sus papeles. Y los actores naturales, lo que decían acá, que hay muchos directores que prefieren utilizar actores naturales. Entonces yo le decía, bueno, ¿ahí cómo vamos? Y él me decía, Víctor Mayarino, gran actor colombiano, me decía, por ejemplo, si hay una escena donde voy a utilizar un carpintero haciendo su trabajo de banista, pues un actor de pronto no sabe bien cómo se maneja los elementos que utilizan, y es preferible llamar, si la escena es corta o es un figurante o qué sé yo, prefiero llamar a un actor natural, a un carpintero, para que me haga esas escenas que le van a quedar muy bien, y no a un actor que muchas veces no pueden o no tienen las facilidades para utilizar todos estos elementos. Y ahí empieza en la producción otro elemento que es muy interesante, que es cuando uno tiene la posibilidad de o busca un doctor. Entonces siempre debe haber en el set una persona, un doctor real, para que no se cometan errores en la producción, que la gente ve la película y dice, no, me parece interesante sobre los doctores, pero si cometen un error o utilizan mal un bisturí o qué sé yo, cualquier cosa, los doctores van a saltar y van a decir, esto es falso. Y la idea del cine, a pesar de que es una fantasía, es mostrarnos una fantasía lo más real posible, lo más que se acerque casi a que uno piensa cuando ve la película, uno se siente ahí y uno dice, miércoles, o cuando hacen una lucha, uno sufre porque se le rompió un brazo, y eso y todo es pura coreografía. Ya para terminar, quisiera decirles que entre las películas colombianas hay muchas y no podemos encasillar. He hablado con directores que dicen, no, el cine colombiano es todos los géneros. Entre algunas de esas bellísimas películas está el bolero de Ravel, que muchas veces uno se le pasa de largo, y hablaba el otro día con la productora y me decía, esa película, a pesar de todas las platas, se filmó en pandemia, en Medellín, con grandes actores, una puesta en escena magnífica, una música, una banda sonora, que no hemos hablado de eso, una banda sonora espectacular, pues muchas veces pasa desapercibida por el público, por lo que decían. Muchas veces la gente no tiene
plata, dinero, con un sueldo mínimo para ir a ver una película. Y Proimágenes alguna vez, hablando con Claudia Triana, me decía, se hizo un estudio y las personas pueden ir a cine una vez al año, las personas que no tienen muchos recursos, van una vez al año. Entonces, si vas a ir una vez al año, tú escoges la película que más te llame, te toque. Ya pueda ser Deadpool o de estas de Marvel, o puede ser una de amor, una romántica, qué sé yo, pero la que más te va a tocar y la que tienes más posibilidades para divertirte, porque muchas veces... ¿Cómo? El paseo 6. El 25 de diciembre. Sí, exactamente. Entonces, trompetero, que también trompetero es uno de los directores que más se ha movido, y sobre todo que hay que entender la ideología de Trompetero. Me decía, yo trato, cuando voy a hacer una película, de venderla antes de terminarla. Él una vez, en una de sus producciones, él quedó con una deuda, hipotecó su casa en Bogotá para poder terminar la película, y eso no debe ser así. Es que hacer cine aquí en Colombia es muy difícil, para que, digamos, la destruyamos o digamos, no, esa película no sirve. Nunca se ve todo el trabajo que hay detrás, no más lo que hablamos, la música. A ponerle una música, mucha gente dice, los directores, no, a mí me encantaría colocar que aquí fuera un tema que me gustó mucho, que habla sobre el amor, y coloquémoslo, y después los derechos de autor. Psycho a Cimbro le caen y le pueden quitar toda la... O sea, es una imposibilidad. Entonces, por el otro lado está Musicini, que es los compositores que están haciendo música. Entonces yo puedo llegar y decirle, yo tengo, me gustaría para esta escena algo por este estilo, de este músico. Entonces el otro ya compone algo que no se parece en nada, pero compone algo que tiene que ver con eso. O muchas veces yo quiero utilizar un tema, no, es un tema, van en el carro y prenden el radio y está sonando tal canción que ellos van a pensar sobre esa canción. Resulta que esa canción también tiene que pagar derechos de autor. Todo lo que entre, digamos, que ya esté hecho por algún compositor o por algún cantante, y más si son importantes, Juanes o el Michael Jackson, no, metámosle ahí, que bailen ahí tiene que pagar derechos, y ahí se le puede ir gran parte, si no todo el presupuesto. Y si no tienes plata, si no has pensado en todos estos elementos, pues puede ser muy difícil finalizar. Y por eso muchas películas, por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de ver La Niña y el Cazador, una película interesante que también tiene un paso, porque muchas películas, lo que tú decías, Cine Colombia, que es el más grande, hay otros, Procinal trata de apoyar mucho el cine colombiano, está Cinemar, medio, pero Cine Colombia, ellos se reúnen, y si no les gusta, fala. No hay nada que hacer, esa película jamás va a estar en teatros. Y uno dice que Cine Colombia es una de las más grandes, aunque el problema es que muchas veces, y lo estábamos hablando ayer, la parte de tener como en pantallas que el cine colombiano esté presente de alguna forma. Las cinematecas están haciendo un gran trabajo, porque ahí se presentan muchas cosas que sería imposible verlas. Entonces hay que apoyar también las cinematecas cuando existen, porque alguna vez entrevisté la Cinemateca de Cartagena, a pesar de que allá se hace el Festival de Cine Cartagena, intentaron tenerlo y no pudimos. Hice un programa sobre eso, y he tratado en el canal de YouTube de tratar de apoyar siempre el cine colombiano con entrevistas, porque ante todo tenemos que decir que nosotros como críticos tenemos que respetar el trabajo. Cualquier película es una obra de arte, y así como yo al principio a mí no me gustaban los gordos de Botero,
pero un día dije, voy a ir a ver las pinturas de Botero, y me acercaba a las pinturas de Botero, y yo, wow, porque es diferente, porque los trazos son, casi no se sienten. Entonces uno dice, ¿cómo este maestro logró hacer estas difuminaciones de color? Y uno no las siente. Diferente a otros como Obregón. A mí me encanta la obra del maestro Obregón, de esos pájaros, esas águilas, con esos trazos, y que uno puede sentir, uno se acerca y uno siente la pintura que quedó plasmada. O Grau también, gran, o el maestro Mansur con esos caballos hermosos y con sus temas tan llamativos. Entonces, ante todo, yo les pido como compañeros críticos y periodistas de cine que tengamos un respeto por el trabajo de los demás, así como nosotros peleamos por nuestro trabajo. El cine, ante todo, es una obra de arte, y hay unas obras de arte que son muy llamativas, otras que no lo son tanto, pero de todas maneras son importantes. Y como les dijo Germán, yo soy muy corto, trato de ser conciso, y vamos a terminar, don Henry, por favor, con un video donde logré hablar con varios directores, actores, para cerrar este ciclo de lo que es los derechos de autor. Muchas gracias.